¿Sabes lo que son los números de Galileo? Es probable que hayas escuchado acerca de ellos, los hayas de repente utilizado alguna vez, pero lo que quizás no sabes es cómo se originaron y lo más importante que hay preguntas de exámenes de la uni que se pueden resolver muy fácilmente, de forma muy elegante y muy poco espacio y tiempo con esta técnica. Mi nombre es Aníbal Malger y el día de hoy te voy a contar sobre los números de Galileo. Para ponerte en contexto, Galileo Galilei fue el personaje que, según el mito, en la torre inclinada de Pisa dejó caer dos cuerpos de pesos diferentes pero con formas semejantes y demostró ante toda la multitud que se había acumulado que esos cuerpos llegaban juntos. Esto rompía con la idea aristotélica de pensar que el cuerpo más pesado siempre caía más rápido que el cuerpo más liviano. En aquella época, calcular la velocidad del cuerpo y poder determinar exactamente la aceleración era un poco complicado. ¿Se halló realmente la aceleración en ese momento? Pues te voy a contar que según este libro que te voy a mostrar, el librito de Física en Perspectiva de Hage, un excelente libro que me gustaría que si puedes lo consigas, nos habla de la historia, cómo han ido apareciendo los conceptos. Brevemente te voy a explicar de que aproximadamente hacia 1350, un sacerdote francés de nombre Nicolás de Oresme fue el primero que se le ocurrió proponer que la velocidad media era la semisuma de velocidades. Según el libro, Oresme no solamente aplicaba esto para la velocidad media, sino incluso para otras cualidades, como por ejemplo la calidad de un vino o de repente las propinas que daban en la iglesia. Una vez avanzado el tiempo, Leonardo da Vinci fue el primero que se le ocurre proponer que la velocidad de un cuerpo cuando parte del reposo era proporcional al tiempo. Esa constante de proporcionalidad es lo que hoy en día llamamos aceleración. Pero medir la aceleración o medir ese cambio en aquella época era muy complicado. Incluso cuando un cuerpo caía, hallar esta velocidad era súper difícil. Un personaje, Domingo de Soto, un dominico español, fue el que propuso por primera vez esta expresión, que en su momento fue muy aclamada. La distancia recorrida por un cuerpo se podía hallar como la velocidad media multiplicado por el intervalo de tiempo transcurrido. Con estas expresiones, Galileo tenía ciertas nociones cómo estudiar la caída de un cuerpo. El problema es que hallar las velocidades era un poco difícil y entonces planteó lo siguiente. Partiendo del reposo, siempre esto se analiza partiendo del reposo, vamos a poner aquí rapidez inicial 0, y reemplazando la velocidad final aquí, aceleración por tiempo, nos quedaba esta expresión, la distancia era un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. En esta expresión, calcular, como te digo, la velocidad, la aceleración era prácticamente, hasta hoy es un poco difícil hallar la velocidad para una persona común y corriente. Hay que hacerlo con un poco de tecnología. En aquella época, medir obviamente la velocidad y la aceleración era pues muy difícil, pero Galileo se las ingenió para hallar distancia y tiempo. Y distancia y tiempo sí son variables que se pueden medir y comprobó que efectivamente los cuerpos al caer cumplen con esta relación. Encontró que esta relación era la relación correcta. Cuenta la historia que él, como también el cuerpo al caer lo hacía muy rápido, usaba planos inclinados y en cada uno de los casos encontraba para todas las aceleraciones o todas las fracciones de la aceleración de la gravedad que se producían en el plano siempre la misma relación. Lo que él encontró es que en el primer segundo la distancia recorrida, en este caso la altura en ese primer segundo, sería un medio de la aceleración por el 1 al cuadrado. Podemos ponerlo así, mira. Aceleración de la gravedad entre 2. En el caso de ser 2 segundos, 2 al cuadrado sería 4 veces un medio de la aceleración, pero como acá tengo un medio y en total en 2 segundos es 4,
Yo podría decir que entonces en el segundo número 2 está recorriendo 3. Si acá son 3 segundos, entonces 3 al cuadrado sería 9 veces un medio de la aceleración. Como aquí ya tengo 4, mira, acá le voy a completar, le voy a poner 1, son 4. Acá me faltaría 5 veces un medio de la aceleración. Y entonces Galileo comprobó que efectivamente las alturas están formando una progresión aritmética y que esa progresión aritmética es proporcional a los números impares y así sucesivamente. Acá sería 9 veces un medio de la aceleración. Estos números son los que se conocen como los números de Galileo, son los números impares y se cumplen en todo movimiento uniformemente variado. Si la aceleración de la gravedad fuera 10 exactamente como en la mayoría de problemas, podríamos decir que estas alturas resultan conocidas. Si la aceleración de la gravedad fuera 10, podemos decir que esto es 5 metros, esto sería 15, 25, 35, 45 y así sucesivamente. Si fuera 9,8, también lo puedes hacer con 9,8 y te va a quedar también siempre la misma proporción. Acá debemos recordar siempre que cuando un cuerpo parte del reposo y tiene un movimiento con aceleración constante, eso es lo que demostró el experimento de Galileo con aceleración constante. Las alturas, mira, van a estar en progresión aritmética y justo la razón, cuando el intervalo de tiempo es un segundo, la razón de esa progresión aritmética es el valor de la aceleración de la gravedad. Vamos a ver de qué manera esto nos permite más rápido hacer algunos ejercicios. Una pregunta de práctica calificada del CEPREUNI el 2021. Aquí esto fue prepandemia. Mira este problema. Me dan una gráfica posición-tiempo donde me dan esta parábola. Esto quiere decir que la posición inicial de la partícula es Y1, llega hasta una altura máxima de 80 y después llega a la posición 0, o sea, digamos el nivel 0 de referencia, porque esto se supone que está así en un piso, a una cierta altura tú lo tienes que lanzar, llega a una altura de 80 y de ahí va a caer en ese nivel 0, en ese punto de referencia después de 6 segundos. Este problema, mira, lo podemos resolver aplicando Galileo de esta manera. Aquí debo suponer o debo asumir que el proyectil es lanzado desde una cierta altura. Yo no sé desde qué altura habrá sido lanzado, pero yo puedo asumir que esto viene así. Aquí esto debe ser la altura Y1. Voy a ponerlo entonces de esta manera. Esto debe ser la altura Y1. No sé con qué velocidad lo habrá lanzado, no me interesa, pero lo que sí sé es que 2 segundos se demora en llegar a su punto más alto. Y si son 2 segundos, entonces ahí es donde empiezo a aplicar los números de Galileo. Si son 2 segundos, entonces voy a empezar a aplicarlo así, mira. 2 segundos de subida será 1 y 2, llega a tener su velocidad 0 en el punto más alto. De ahí sigue cayendo. Y de 2 a 6 pasan 4 segundos de caída. Mira, acá va 1, 2, 3 y 4 segundos. Las alturas recorridas en esos segundos son conocidas. Hay que recordar que este 5, 15, 25 siempre se debe trabajar desde el punto más alto. No vayas a empezar a poner 5, 15 para arriba. 5, 15, 25 se va colocando así. Esta altura sería 5 metros. Esta altura sería 15, esta altura sería 25 y esta altura sería 35. De paso que también podemos mencionar que en el último segundo de subida recorre 5, en el penúltimo recorrería 15 y si hubiese un antepenúltimo sería 25 y así sucesivamente. Si me piden calcular cuánto es la altura Y1, entonces la respuesta sería
25 y 35, la respuesta es 60 metros. Esa sería la respuesta. El material está ahí en la descripción del vídeo para que lo puedas ver y tienes un problemita parecido para que puedas no seguir practicando. Otra pregunta que ha venido en el CEPREUNI, práctica calificada del 2020. Ahora ya no van a venir estas preguntas porque ya hemos revelado el secreto, pero de todas maneras, mira, te va a ser de gran ayuda. Vamos a poner por aquí la pregunta. Y esto también es una gráfica velocidad-tiempo, no me dan el valor de velocidad. Me dicen que después de 3 segundos tiene velocidad 0, o sea, quiere decir que ese es el punto más alto. Y de ahí la velocidad se hace negativa. Si aquí la velocidad es positiva, no sé el valor, la velocidad es positiva. Después de 3 segundos se ha vuelto 0, quiere decir que se ha detenido. Y entonces ahora el cuerpo está cayendo y por eso es que la velocidad es negativa hasta el instante 8. Esto también lo puedo hacer por Galileo. Si tú lanzas el proyectil y se demora 3 segundos en subir, entonces esto lo puedo graficar así. Aquí hay 3 segundos de subida. 3 segundos de subida. Puedo ponerlo de esta manera. Acá voy a poner el 1, mira. Aquí hay 3 segundos de subida. 1, 2, 3. Y después de 3 a 8 hay 5 de bajada. 1, 2, 3. 4, 5. Ahí están las alturas que va a recorrer al bajar. ¿Qué alturas habrá recorrido en cada uno de estos segundos? Entonces, nosotros sabemos que en el primer segundo es 5, acá debe ser 15, 25, 35, 45. En el último de subida acá también fue 5, el penúltimo 15 y el antepenúltimo penúltimo y antepenúltimo también fue 25. Me piden calcular toda la longitud recorrida, entonces sumo todito, pues. Acá tengo 45 y acá tengo 45 más 60, tengo 105. Pues también puedo sumar así, mira, 50, acá 50, perdón, acá sería 125 en total, 125 porque acá tengo 80 más 40, tengo 125 y acá en la subida tengo 45. Entonces la longitud recorrida, toda la longitud, será todo lo que ha subido, que es 45 más 125 en la bajada. Como ves, no es necesario aplicar ninguna formulita y la respuesta te sale 170. Pero los problemas más bonitos están a continuación. Esta es una pregunta de la UNI del año 2000-2. Revisa en la descripción del vídeo, baja el material para que lo puedas revisar. Y este es un problema muy bonito, mira, donde te dicen que tienes una hoja que se mueve hacia la derecha con una aceleración de 1 centímetro por segundo al cuadrado, parte del reposo. Y este es un péndulo, mira, que está ahí oscilando. Entonces, cuando tú vas a jalar la hoja, el péndulo va a ir haciendo una marca en la hoja y se forma pues esta especie de figura, ¿no? Que no es una función también sinusoidal, simplemente es una marca. Me dicen que en este primer intervalo, o sea, mientras el péndulo va y regresa en el primer ida y vuelta, podemos decir en el primer periodo del péndulo recorre 2 centímetros y después no me dicen cuánto recorre, me dejan un espacio vacío y me piden en el tercer intervalo cuánto recorre. Este problema lo podemos hacer también con las técnicas de Galileo porque resulta que cuando los intervalos son de 1 segundo, las distancias son 1, 3, 5, siempre van en esa proporción. Y si tú agarraras intervalos de 2 segundos, 3 segundos, o sea, agarras intervalos de tiempo iguales, siempre se va a cumplir que la proporción de distancias recorridas está en la proporción de los números impares. O sea, 1, 3, 5, siempre. No interesa que necesariamente sea 1 segundo, sino que lo importante es que los tiempos sean los mismos. Lo que sí tienes que tener en cuenta, y ya que vamos con ese tema, lo vamos a plantear nuevamente acá. Lo importante aquí es saber que cuando tú tienes intervalos de 1 segundo, la razón aquí es la aceleración.
Si los intervalos de tiempo fueran, por ejemplo, intervalos de 2 segundos, mira, la proporción va a ser la misma. En 2 segundos sería 20 y en los siguientes 2 segundos, mira cuánto es esto, 60. 20 y 60 también están de 1 a 3 y así sucesivamente. Lo que sí es importante entender es que cuando agarras intervalos que no son de un segundo, la razón sigue siendo constante, pero obviamente ya no es la aceleración de la... O sea, ya no es la aceleración del móvil. Si fuera caída libre ya no es la aceleración de gravedad. Y si fuera un MRV cualquiera ya no es la aceleración. Pero en cada segundo, si lo puedes llevar a cada segundo, en cada segundo sí, la razón es la aceleración. Aquí, por ejemplo, este periodo del péndulo yo no lo conozco. Lo que sí sé es que son intervalos de tiempo iguales. Entonces yo puedo decir que aquí la proporción debe ser como 1K, debe ser como 3K y acá debe ser como 5K, porque automáticamente son movimientos, es un movimiento acelerado, es un MRV. Esta hoja se mueve con un MRV y la distancia que va a ir recorriendo la hoja van a tener que conservar esa propiedad. Así que si aquí vale 2, aquí vale 6 y aquí la distancia vale 10. Mira qué bonito problema. Si no sabes los números de Galileo, obviamente ese problema puede ser bastante largo. La pregunta 6, yo no tengo o he perdido el examen, pero yo recuerdo que este problema vino en la vida real alrededor de los años 90, 92, una época en que había muy bonitos problemas. 87, 88, 89 venían problemas muy bonitos en la Universidad Villarreal. En aquella época trabajaba también para preparar para esas universidades. Y yo recuerdo este problema que de hecho si uno no sabe el número de Galileo se torna bastante complicado. El problema es más o menos así. Tienes un carrito que en el instante inicial está en la posición 100. Pasado un segundo en la posición 50, pasado otro segundo en la posición 20 y en el instante 3... ¿dónde estará? Este es un carrito que se está moviendo hacia, bueno, el origen de coordenadas. Como cada vez recorre menos distancia, entonces se está frenando. Es algo así como la caída libre, que en lugar de caer y acelerar está de frenada. Pero igual, así como acá, mira, las distancias tienen que estar siempre en progresión aritmética. Y la razón, si estamos hablando de intervalos de un segundo, tiene que ser el valor de la aceleración. Si tú te das aquí cuenta, entre 50 y 100 vamos a tener un valor de 50 centímetros. Entre 20 y 50 tenemos un valor de 30 centímetros. Ahí están los números de Galileo. 5, 3, acá tiene que ser 1. O sea, acá tiene que recorrer 10. Ahí están los números de Galileo, porque esto es un movimiento con aceleración constante. Entonces, ¿en qué posición se va a encontrar? La respuesta es en la posición 10, a 10 centímetros. Te he propuesto algunos problemitas parecidos para que tú puedas poner en práctica todo esto ahí en el material. Y finalmente esta pregunta, que es el examen parcial. Este es el parcial del CEPREUNI 2024-1 que acaba de venir. También se puede aplicar los números de Galileo en un problema de movimiento circular. Voy a ampliar acá esta hojita para poder leer el enunciado. A ver, déjame un ratito a ver si lo puedo ampliar. Ahí está. Una partícula con MSV dice parte del reposo. Eso es lo que me dicen por acá. Velocidad angular inicial igual a 0. Y dice que entre el instante 2 y el instante 4 la partícula realiza un desplazamiento angular, que no es otra cosa que el ángulo de 90 grados. Me piden con esos datos calcular su aceleración angular. Y entonces aquí podemos hacer, mira, lo siguiente. Si este es el instante 0, acá debe haber un instante 1, instante 2, acá debe haber un instante 3 y un instante 4. Nosotros debemos recordar que el ángulo girado, igual que en el MRV, también en el movimiento circular uniformemente, ¿vale? Se cumplen las mismas proporciones, pero con los ángulos. En el primer segundo debe recorrer la mitad de la aceleración. En el siguiente segundo debe recorrer 3 medios de la aceleración. En el siguiente segundo 5 medios de aceleración. Si es un MRV, entonces tiene que tener la proporción 1, 3, 5. Acá debe ser 7 medios de la aceleración. Justamente entre 2 y 4
recorre estos dos ángulos. 5 más 7 sería 12 medios de la aceleración. Y 12 medios no es otra cosa que 6 alfa. Ese valor, 6 veces el valor de la aceleración, debe ser igual a el ángulo girado, que es pi medios. Y entonces de ahí puedo calcular que la aceleración angular, su valor debe ser pi entre 12. Déjame en los comentarios qué te pareció estas aplicaciones y cómo ves, después de muchos años de haberse descubierto los números de Galileo, todavía no son de mucha utilidad en examen de ingreso a las universidades. Nos vemos en el próximo video.